Bueno, volvemos, volvemos a conectarnos nuevamente. Hoy estamos batiendo el récord con las transmisiones en vivo y, y bueno, pues estamos muy contentos desde Humanizar la Salud Bolivia por cómo está transcurriendo esta jornada. Todas las actividades están teniendo muy buena recepción. Muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo las transmisiones, que están viendo los videos, que están compartiendo las publicaciones. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Esta vez voy a ser yo la encargada de acompañar a Mariana Vargas. Buenas tardes, Mariana, bienvenida. Gracias, Marce. Felicidades a ti y a todo el comité organizador por esta jornada que estoy segura requiere un esfuerzo titánico, ¿no? Juntar a todas las personas, hacer toda la logística que yo, la verdad, no entiendo, no toda la cuestión tecnológica. Ahora mismo tengo problemas con la computadora, pero me imagino que han hecho, o sea, todo el esfuerzo como para llegar a este momento y encontrar esta forma también de cerrar el mes de los cuidados paliativos, em, poniendo otra vez la consigna firme de no dejar a nadie atrás, ¿no? Muchas gracias. Yo les voy a compartir, bueno, tú me invitabas a compartir un poco la experiencia sobre o sea, la experiencia mía con el tema de comunicación en el proceso de cuidados, digamos, yo tengo lo más próximo que es la pérdida de mi mamá. em, y sí, claro, es muy importante lo que yo quería contarles. Y bueno, a raíz de esto salía como el título de esta ponencia que es tan breve, que es Acariciar con el silencio y la palabra, comunicándonos en código de cuidados paliativos, ¿no? Así es, Marianita. Te voy a presentar, ¿sí? Voy a hacer la presentación oficial. Bueno, Mariana me pasa unas líneas para que la presente. Yo voy a leer lo que ella me transmite, ¿sí? Ella es comunicadora social, se acerca a los cuidados paliativos en el año 2017. En este proceso ha encontrado respuestas y sobre todo personas que se han convertido en referencia para ella. Esas son las líneas que me manda Mariana para presentarla, pero bueno, pues yo quiero agregar algunas cositas más. Mariana es una de las impulsoras de la ley de muerte digna, este, y yo creo que es una de las impulsoras de los cuidados paliativos en Bolivia también. Eh, Ella de manera muy silenciosa y prácticamente anónima ha movido muchas cosas, ha trabajado mucho para que se difundan los cuidados paliativos en todo Bolivia. Entonces, gracias, Marianita, por todo lo que has hecho por los cuidados paliativos, por todo lo que estás haciendo. Y estoy muy feliz que has aceptado participar de este encuentro, de esta feria. Realmente es muy importante tu presencia para nosotros. Bienvenida y gracias por estar acá. Ahora sí Muchas te paso el micrófono. Es tuyo. Las personas que están viendo la transmisión en Facebook pueden escribir, pueden hacer sus preguntas, por ahí quieren compartir alguna experiencia o algún comentario que vamos a estar leyendo todo acá en esta transmisión. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, una vez más, súper honrada de estar en la feria. Y sí, invitarlos, yo quisiera invitar a las personas que están viendo en Facebook a compartir sus experiencias, ¿no? Un poco en el cruce, en este tejido que podemos hacer de experiencias, se quedan aprendizajes que son sumamente importantes y vamos capitalizando también conocimientos que podemos compartir las personas que hemos atravesado algunas etapas que son complejas con quienes pueden estarlas atravesando ahora. Em, yo me preguntaba mucho cuando me pidió Marce preparar esto sobre lo que podía compartir desde la comunicación. Y al principio le hice una propuesta más técnica, ¿no? Hablar sobre principios de comunicación no violenta de pronto, que podíamos cruzar con cuidados paliativos, pero ella me invitaba un poco a reflexionar más sobre la experiencia y tener esta proximidad
con lo que había significado también aprender a comunicar en este código de cuidados paliativos, eh, tanto las necesidades de este ser querido a el equipo médico, como la propia situación de este ser querido a ella, ¿no? Y comprender que nuestras formas de comunicarnos se convierten también, o sea, nosotros como familiares en realidad somos un nexo fundamental entre lo que está pasando con el paciente y el equipo médico, ¿no? Y en este aspecto también de acompañar y ayudar de alguna manera a paliar el dolor en esta dimensión probablemente más espiritual, probablemente más en este aspecto familiar y social, ¿no? Eh, yo me acuerdo claramente no entender bien lo que estaba pasando. Aún hoy, 5 o 6 años más tarde, eh, veo en la retrospectiva y hay como una neblina en torno a todo esto, ¿no? Era algo más como un sueño extraño. Em, y recuerdo que en un momento, porque la enfermedad fue muy veloz, más rápido de lo que nosotros podíamos pensar y reflexionar, no nos dio tiempo. Y recuerdo en un momento que llegó una tía mía. Yo me acuerdo que no tenía posibilidad de contactarme mucho con mi mamá físicamente, ¿no? Porque me parecía que estaba muy frágil, que estaba muy delicada y como que había que cuidarla. Llegó una tía mía, su hermana menor, que es muy poco mayor que yo, y se sentó a su lado, abrió sus manos. Ella tiene unas manos de pianista hermosas, sí, tenía los dedos larguísimos y los dedos extendidos por todo el rostro de mi mamá, que yo pensaba que era intocable, ¿no? Me conmovieron de tal manera y me hicieron saber que ese nivel de comunicación era el que necesitaba en ese momento, ¿no? Probablemente no era que nosotros estemos permanentemente preguntándole cómo estaban y diciéndole que ahí estábamos a su lado para acompañarle, que teníamos esa necesidad de que esté mejor y que le estábamos apoyando, sino sentarnos a su lado y extender los dedos alrededor suyo, en silencio, ¿no? Así mirarse francamente en un momento y entender que lo que está pasando, yo sé que el proceso de los cuidados paliativos es mucho mayor y más largo. Puedo hablarles de esta etapa, que era muy, muy definitiva, muy final, y entender que esto que uno trata como de respetar en la distancia física no es necesariamente lo que em, puedes dar, ¿no? Siempre puedes dar más. Es increíble, en cuidados paliativos siempre puedes dar más. Siempre hay otra dimensión como para conocerte y conocer al otro. Entonces, ver cómo se extendían los dedos en torno a este rostro me parecía lo máximo, ¿sí, no? Entonces yo me copié, así francamente. Yo dije, bueno, lo que yo tengo que hacer es eso. Lo que me toca es eso. Y me copié y yo empecé a acariciarla y a sentarme a su lado. Me acuerdo una noche muy tarde, sí le leía yo también, ¿no? Le leía unos cuentos que le habían gustado, que era de un libro que tiene García Márquez que se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, y yo se los leía. Y claro, ella escuchaba lo que podía y después me decía, descansa. Yo le decía, claro, yo descanso. Pues le agarraba la manito y me quedaba con ella así más calladita y tratando de entender qué estaba pasando. Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos nosotros con nuestro ser querido que está atravesando por una etapa en la que realmente necesita contención y acompañamiento, pero desde una dimensión del ser, ¿no? No del intentar hacer. Esto a mí siempre recuerdo a Els Van Hoek, con quien yo he tenido el honor de trabajar una temporada, que me decía, Mariana, no te preocupes, porque yo iba a acompañar sin mucha experiencia también a algunas familias. Decía, no te preocupes por lo que tienes que hacer, no tienes que hacer, tienes que ser. Entonces, desde ahí, desde ese entonces, es como que yo entiendo ese momento que pasaba o esos momentos que pasaba al lado de mi mamá y entiendo, claro, esa es la dimensión del ser, ¿no? Una solamente estar ahí y que esté pasando lo que esté pasando. Eso por un lado. Por otro lado, también, como familiares, nosotros estábamos muy interesados en saber qué era, ya más técnicamente, lo que podíamos explicar, ¿no? ¿Qué necesidades debíamos cubrir, por ejemplo, ¿no? Si necesitábamos un tipo de colchón especial, si necesitábamos
que entraba a través de ese suero, si se podía o no suspender la medicación, si se podía o no aplicar otra medicación que alivie mejor el dolor, si se podía o no hacer turnos entre los familiares para que siempre esté acompañada. Entonces, hay como un cúmulo de dudas que normalmente también es importante que nosotros como familiares podamos de alguna manera comunicar en base a esto que reconocemos que está atravesando nuestro ser querido, ¿no? Entonces, nos convertimos en esos mediadores que un poco van transmitiendo información a enfermeras, equipos de médicos. Muchos médicos uno los ve una sola vez, ¿no? Entonces, casi siempre estás un poco repitiendo la información, pero en la medida que uno la va repitiendo, también la va comprendiendo. Entonces, yo ahí pensaba que también estabas trabajando, se trabaja en una suerte de dimensión del ser, pero también desde una mirada un poco más, que intenta ser un poco más objetiva, ¿no? Entonces, tenemos por este lado que captar la información que nos dan los médicos. Muchas veces los médicos tienen también este problema en la comunicación en la que no utilizan lenguajes que son accesibles para nosotros los familiares y yo pienso en mis hermanos, en mí, en mis tíos. Todos hemos pasado por la universidad, todos hemos pasado por colegios buenos, digamos, ¿no? Entonces, ninguno entendía lo que estaba pasando. Yo no me imagino cómo son estas escenas que se repiten una y otra vez con familias que no han tenido acceso a niveles de educación que son, que se supone les permitiría comprender, ¿no? Y entonces, claro, habían como muchos, a veces hasta choques con los médicos para poder comprender, porque nosotros teníamos o sea, no teníamos un diagnóstico. Es difícil que un médico te dé el diagnóstico al día siguiente o en 3 o 4 días. Entonces, no teníamos el diagnóstico, pero tampoco teníamos una explicación clara. Eso, por otro lado, nos obligaba un poco a hacer una lista siempre de preguntas concretas para pedir una vez más al médico que estuviera presente que nos explique. Y nos ha vuelto insistentes también y a reconocer que hay un derecho que es inalienable, que es el de saber cuál es la enfermedad por la que está atravesando tu ser querido y cómo, como equipo, porque yo creo firmemente que la familia es parte de este equipo de cuidados paliativos, cómo puedes aportar mejor, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, habría que hacer siempre, y pensábamos que habría que transversalizar el tema de la comunicación, de cómo se dan las noticias también en la carrera de medicina, por ejemplo, ¿no? O a las licenciadas de enfermería que muchas veces, aun cuando tienen la empatía necesaria con la familia, no manejan los términos que las familias pueden comprender. Entonces, esa es como otra dimensión, ¿no? Y después hay otra dimensión que es cómo nos comunicamos entre nosotros los familiares, ¿no? Todos estamos sufriendo, nadie come, y hacemos un esfuerzo así a veces sobrehumano por estar ahí, más tiempo incluso del que físicamente es posible. Entonces, ¿cómo logramos que nosotros como núcleo familiar estemos conscientes de cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos acompañar mejor a nuestro ser querido, ¿no? Entonces, en estas tres dimensiones, que yo estoy segura que ahorita son muy generales y que se pueden ir como uno puede ir disgregando, así como entrando en mayor detalle, pero desde estas tres dimensiones era que me interesaba un poco abordar, ¿no? En toditas me parece que es transversal entender que trabajas desde el ser. Sí, que hay como una necesidad de mayor objetividad con los profesionales de la medicina, que hay una necesidad también de mayor apertura, mayor solidaridad y asumir que uno no puede cargarse todo, ¿no? Que cada uno por su parte lo comprenda y sienta que se puede apoyar en el equipo que es la familia. Em, y finalmente, ¿cómo hacemos para acompañar mejor a nuestro ser querido? Nuestro ser querido acariciado desde nuestros silencios, acariciado desde nuestras canciones, desde nuestras lecturas, desde nuestras palabras, las que nos salgan, porque muchas veces uno dice, ¿cómo no he sido capaz de decirle tal cosa? Y después reconoces que no has sido capaz de eso porque sencillamente no eras, ¿no? Y que has hecho otras cosas que sí estaban muy bien, que sí eh,
a mí me pasaba mucho como veía la fortaleza de mi tía, que siempre además como que tenía buen humor. Y yo no podía estar todo el tiempo de buen humor y decía, ¿cómo pues? ¿No? Y claro, es diferente. Y ahora entiendo que en realidad era como parte de ser equipo también, ¿no? Ella ponía este tono a sus acciones que nos daba fuerza, ¿no? Lo mismo mi hermano menor, mi hermano mayor, mi papá firme, consciente, preguntando, ¿no? Y en sí la familia es como que se transforma, de pronto cada uno va reconociendo sus funciones nuevas, funciones por las que nunca, o sea, que nunca había tenido que asumir y muy intuitivamente y desde la mayor sensibilidad las va habitando, ¿no? Porque la enfermedad nos enseña eso también. La enfermedad te enseña a encontrar ese temple, ¿no? A encontrar ese valor para abordar el silencio. Te ayuda a encontrar esa empatía que a veces es difícil, porque, no sé, yo pensaba mucho estos días, yo tengo un hijo adolescente y pensaba mucho en la adolescente que había sido yo. Y mi madre, que había tenido que lidiar con esa adolescente de catálogo, de catálogo. Entonces decía así como claro, hay roles y formas de empatizar y uno va aprendiendo en esas etapas, ¿no? Em, entonces, yo desde mi experiencia, lo único que puedo decir a los familiares es que traten de emprender este proceso, que es un proceso realmente de conocimiento, de autoconocimiento y de conocimiento de su entorno familiar y de pronto del equipo médico que los acompaña. em, no, que no es fácil, pero que lo reconozca como parte del proceso y con muchísimo, con una mirada muy amorosa hacia sí mismos, hacia las personas que están atravesando el sufrimiento físico y con una mirada también muy autocompasiva, ¿no? Yo diría que es muy importante invocar la autocompasión en esos momentos. O sea, no desde una perspectiva como que uno está en un rol de víctima de una situación, sino desde la perspectiva de comprender que las formas en las que nosotros abordamos nuestra comunicación en esos momentos son las más amorosas. Uno realmente, aun cuando está cargado de rabia o cuando está cargado de frustración, lo que más quiere es el bien de su ser querido, ¿no? Entonces, sí, abrir mucho la escucha. Escucha activa es fundamental, la empatía y sí, procurar mirarse con mucho amor, ¿no? Eso es, Marce, me da mucha pena no haber podido compartir mis 3 diapositivas que podían entrar en cualquier momento, pero la compu sigue en sus tareas, no sé qué tarea, pero quisiera que podamos conversar un poco también. Claro que sí, muchas gracias, Marianita. No te preocupes, realmente no han sido necesarias las diapositivas. Una exposición muy real, muy auténtica, ¿no? Así desde tu vivencia, desde tu experiencia, y cuánta riqueza y cuánta profundidad nos has compartido. Eh, bueno, has mencionado muchas cosas sumamente importantes con respecto a la comunicación. Y mientras yo te escuchaba, me venía repetitivamente la palabra trascendencia a la mente, ¿no? Es decir, cómo podemos trascender estos encuentros, ¿no? Desde el contacto físico, ¿no? O desde el estar al lado del ser que amas, leyéndole un libro, cantándole una canción, poniéndole una música. Entonces, cuántas cosas que parecen tan sencillas y tan pequeñas, pero son tan grandes, tan importantes y tan trascendentes. ¿Qué nos puedes comentar eh, sobre la trascendencia en la comunicación? Mira, lo que me traes es así súper importante, así como para compartirlo. Em, Uno piensa en la comunicación y lo asocia inmediatamente con palabra, ¿no? Y
o lo asocia con el mensaje, por ejemplo, ¿no? Y realmente el desafío, así como en cuidados paliativos, es como pensar cómo transmites, cómo comunicas desde la empatía, sin querer dar, sin querer decir básicamente nada, solamente desde tu presencia, ¿no? Y creo que ese es como el gran desafío, ¿no? La verdadera trascendencia de la comunicación en cuidados paliativos, en realidad creo que radica en que lo que hay que comunicar no tiene una posibilidad de verbalizarse en un momento, ¿no? Lo que se comunica cuando es amor, ¿cómo comunicas el amor? ¿No? ¿Cómo comunicas esta despedida sutil, sutil como es? ¿Y cómo le pones palabras a eso? Entonces, el gran desafío realmente para mí como familiar era trascender la palabra, trascender el hacer, trascender el objetivo de la comunicación. Esta comunicación no tiene ningún objetivo. Entonces, es un poco, me parece, desafiarse a atravesarlo, ¿no? Porque realmente sería mucho más sencillo si uno pudiera decir, mira, te cuento que lo que está pasando es A, B, C, y bueno, la hipótesis es esta y las conclusiones son estas, y bueno, vamos a decir que este texto así, ¿no? Es igual a esto. No se puede. Entonces, creo que ahí se trasciende, ¿no? Yo te hago una pregunta a ti, Marcia. Tú que Dime. has trabajado con tantas familias y que has trabajado y que has visto como tantas personas que han atravesado, digamos, situaciones similares a la mía, eh, ¿cuáles son los principales objetivos, no, los principales obstáculos que ves, digamos, en su comunicación? ¿Qué les cuesta más con sus familiares? Porque a mí siempre es algo como que me intriga, ¿no? Uno piensa a veces que le pasa solo a uno, pero realmente hay cuestiones que son más universales. Ujú. Sí, sí. Eh, bueno, hay un tema, bueno, hay un fenómeno que suele suceder con mucha frecuencia, que es la conspiración del silencio, ¿no? Que es que las personas deciden no hablar sobre la enfermedad y menos aún de la muerte, ¿no? Evidentemente por cuidar, por proteger, por miedo, ¿no? Muchos prefieren cambiar el término y no decir conspiración, sino más bien un pacto de silencio en la comunicación, porque es un pacto que hace la familia para evitar hablar de ciertos temas. Entonces, uno de los temas por los que es muy difícil de hablar es el tema de la muerte, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde el equipo de cuidados paliativos? Acompañamos a las familias, acompañamos a la persona a, a, a que se pueda eh, transitar este camino resolviendo algunos temas comunicacionales, ¿no es cierto? A reducir esta conspiración y a que finalmente se pueda romper el muro, porque ese es un muro que distancia a las personas, ¿no? A la familia con el enfermo, y que impide estos encuentros tan importantes que tú estás mencionando, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante el poder ayudar, acompañar, apoyar para destruir ese muro en la comunicación y que puedan haber estos encuentros trascendentales, ¿no? Y muchas veces, es decir, la palabra muerte no se la dice explícitamente, ¿no? Sino Mm. se lo puede hacer implícitamente también, ¿no? El despedirse, el dejar ir, el perdonarse,
el perdonarse, ¿no? Todas estas cosas que son tan importantes al final de la vida y que son tan trascendentes y que toman tanto significado y tanto sentido. Ahora, evidentemente, eh, esto es algo muy personal y muy individual también, ¿no? Tanto para la persona como también para la familia, ¿no? Ciertos temas tal vez que para ciertas familias tengan mayor relevancia que otros, digamos. Entonces, eh, creo que es algo muy propio de la persona y de la familia también. Y por supuesto, tenemos que estar dispuestos a acompañar y a evitar o a prevenir que se forme este pacto de silencio. Claro. Ahora, esto que dices, Marce, es como, yo siempre me voy pienso en lo que es más abstracto, pero es cierto, ¿no? Esto de nosotros como familiares tenemos siempre la posibilidad desde esta cercanía de ayudar a resolver conflictos, de ayudar a identificar necesidades que tiene que cubrir el paciente, que son básicas a veces, ¿no? Como que, pucha, hay que llamar por teléfono a su hermana, por ejemplo, o quiere hablar por teléfono con una amiga con la que no hablaba mucho tiempo. O sea, que va como resolviendo cosas y también desde esta escucha más sensible como poder acompañar a que esto se logre, ¿no? Eh, y a veces, claro, no es tan directo que te piden, quiero hacer esto o quiero hacer el otro, ¿no? Sino a veces también hay que preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes respecto a tu hermana, ¿no? Quisieras verla, quisieras conversar. Y esa creo que es como una también probablemente de nuestras tareas como familiares, ¿no? Ayudar a que se vayan resolviendo estos pendientes. Sí, así es. ¿Y cuánto valor toma esto que nos mencionabas hace rato de la autocompasión también, ¿no? Del poder comprender el cómo está uno, cómo lo está viviendo uno como familiar, cómo lo está procesando, el de aceptarlo con mucho amor, ¿no? Con uno mismo también. Entonces, bueno, mira, estoy viendo en este momento la transmisión, creo que las personas que nos están siguiendo están reflexionando mucho sobre esto que nos estás compartiendo, querida Marianita. Hay muchos, muchos corazones, muchos likes. Mil gracias. Si alguien quisiera hacer algún comentario o tal vez alguna pregunta antes de terminar esta transmisión, bienvenida, bienvenida sea. Sí, felices nosotros, ¿no? De Sí, compartir, de recibir experiencias también. sí, así es lo más. Qué gran valor tienen, ¿no? Las experiencias, las historias que contar, ¿no? Y cuán trascendentes son. Y sí, y yo creo que es la única forma también de ir como, o sea, compartirlas también es una forma de acompañar a las personas que están atravesando por esos momentos que nosotros ya hemos conocido, probablemente, ¿no? Desde distintas perspectivas. Sí, así es, Mariana. Bueno, este, mm, creo que las personas están reflexionando mucho y es lindo porque tiene que ver también con el título, ¿no? Es decir, muchas veces lo que más comunica también es el silencio, ¿no? Y es esta introspección y esta reflexión que hacemos, en este caso, con el tema de la comunicación, las caricias, el silencio, el amor. Sí, sí, yo pienso siempre como la caricia como esta posibilidad que tenemos nosotros con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestra presencia, de aliviar también el dolor en alguna dimensión. Así es, así es, querida Mariana. Bueno, entonces yo agradezco mucho tu presencia. Eh, bueno, he estado con la luz, con la velita prendida desde esta mañana. Y bueno, Bien. pues las personas que nos están acompañando en esta jornada, los equipos, las personas maravillosas nos traen luz,
y tú eres también una luz. Muchas gracias por haber sido y por ser parte eh, de esta iniciativa, de esta iniciativa, querida Mariana. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Marce, gracias por invitarme. Bien, la tecnología ha estado un poco rebelde, pero creo que lo hemos podido sobrellevar. Y bueno, para no dejar a nadie atrás, ¿no? Vamos adelante con fuerza al proyecto y felicidades por todas las gestiones al equipo, al comité organizador de la feria. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, querida Mariana. Bueno, ya han empezado a comentar en el Facebook, pues ya ingresarás y verás los comentarios y bueno, y las reacciones de las personas. Muchas gracias, querida Mariana. Te mando un abrazo, un beso hasta allá, hasta el norte, desde acá, desde el sur, ya está volviendo la lluvia otra vez. Sí. Entonces, bueno, a las personas que nos están siguiendo, manténganse atentos que seguimos transmitiendo videos, seguimos haciendo algunas conexiones en vivo y bueno, la última actividad es una mesa redonda y bueno, les invito a que sigan participando. Muchas gracias Muchas gracias. y un abrazo muy grande. Chao, Marce, gracias.